Padre bendito, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu suculenta y hermosa presencia. Queremos rogarte esta hermosa mañana, háblanos, enséñanos, ministranos, impártenos de tu bien. Usa mi vida como ese vaso, Señor, ese vaso de barro con rajaduras, poroso, sin gracia, para que tu gloria resplandezca y sea impartida a una iglesia de tu buena palabra. Hoy, Señor, me abandono en tus manos y te ruego, convierte este mensaje en tanto sea necesario para poder edificar tu casa. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice, aleluya. La semana pasada estuvimos conversando acerca de aquello que construyó Salomón, ¿se acuerdan? Y estuvimos aplicándolo en relación a lo que nosotros tenemos que construir. Quiero que recordemos que estamos en el año de edificar, y algo importante, la palabra profética no es de que bueno, ya termina el 2023 y ya se acabó el año de edificar. No, es una palabra, es una plataforma para tu vida. Así en el 2024 que el Señor nos hable, es una plataforma para ese año, una visión para ese año, pero no significa que el anterior o el anterior ya no avanzaron. ¿Estamos de acuerdo? Así que hoy yo quiero preguntarte, ¿cómo va tu tiempo de edificación? La semana pasada aprendimos lo que sí tenemos que edificar, cómo tenemos que edificar de acuerdo a lo que hizo Salomón. Y hoy quiero hablarte, prepárese, acerca de lo que no tenemos que edificar. Quiero recordarte que después de la muerte de Salomón, la Escritura nos habla de que empezó a reinar su hijo, y su hijo se llamaba Roboam. Pero la palabra nos deja ver cosas que hizo Roboam que no están bien. Por ejemplo, lo primero que él hizo fue que Roboam abandonó el consejo de los sabios. Desechó automáticamente al Señor. Tercer punto, maltrató a los pueblos y abrazó el consejo de los que no aman a Dios. Esos son puntos fundamentales que no tenemos que construir, pero vamos a comenzar a desarrollar el tema. Esto es a manera de introducción, quiero empaparte un poco y quiero mostrarte una realidad. El pueblo de Israel vivió una gran decadencia, vino decadencia y luego un impulso de crecimiento y luego otra decadencia. Ha venido como una montaña rusa en el espíritu, llamémosle así. Te lo muestro. El pueblo pidió un rey, ¿se acuerda usted? ¿Y a quién pusieron? Pusieron a Saúl. Y yo encuentro en la Escritura que Saúl no buscó al Señor. Al contrario, menospreció el arca. Automáticamente estábamos en decadencia. Pero luego el Señor levanta a David. ¿Alguien se acuerda de eso? David en la Escritura me muestra, la palabra en la Escritura me muestra que David sí buscó al Señor. De hecho, prepara el camino para edificar la casa del Señor. Muere y viene Salomón. Viene una manifestación asombrosa de paz. Ya no hay guerra. Edifican el pueblo del Señor, edifican el templo, edifican la ciudad de forma asombrosa. Y nos deja un modelo, el cual estuvimos conversando la semana pasada, que eran, después de haber construido la casa del Señor, luego construyó su casa, luego construye 7 lugares que representan las 7 columnas de la sabiduría. Es decir, que de venir una gran decadencia, viene un gran impulso espiritual. ¿Vamos hasta ahí juntos? Muere Salomón. Entra Roboam y automáticamente, ¡pum!, cae. ¿Por qué? Porque Roboam dejó de escuchar las necesidades del pueblo.
dejó de recibir el consejo de los sabios, dejó de buscar al Señor, por lo tanto abandonó la ley que en ese momento estaba vigente, y proféticamente el Señor le habla y le son arrancadas 10 tribus. ¡Qué decadencia tan fuerte! Acto seguido viene ahora lo que te quiero enseñar. Encuentro en la Escritura que Roboam empezó a edificar diversas ciudades, construye muchas ciudades. Pero el Señor me habló y me dijo, todo lo que construyó Roboam eran altares a la infidelidad. Diga conmigo, altares a la infidelidad. Automáticamente, si me puedes ayudar, hija, puedes buscar Oseas, capítulo 10, versículo 2. Ese no estaba en el libreto. Observa lo que pasa cuando el hombre llena su vida con altares. Dice la Escritura, Oseas, el libro más fresa de la Biblia, capítulo 2. Osea, exacto. Dice la palabra, dividióse su corazón. Imagínate, amado, mírame aquí enfrente, tú que estás casado o casada o cansado o cansada, que según tú te casaste con uno y de repente se dividió el corazón del otro y ya tienes 10 compañeros. Altares, diga conmigo, altares. Dividióse su corazón, ahora serán hallados culpables. ¿Vale? Siguiente. Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Imagínate que el Señor se acerque a alguien y le diga, tú tienes tu corazón lleno de altares y te quebrantaré. ¡Qué terror! Así fue lo que había hecho Roboam. Roboam levantó muchos altares, construyó muchos altares, los cuales produjo que se dividiera el pueblo. Algo que hablaba el Señor a mi corazón. Cuando una persona busca dividir una iglesia, busca dividir algo, es porque previamente su corazón está dividido con altares. ¿Está conmigo? Quiero que observe algo. Yo veo a Roboam como un hombre obscuro, un hombre doble cara, un hombre con una doble mente, un hombre que es totalmente confuso. Y algo que el Señor me hacía entender es que la caída de Roboam comenzó cuando él estuvo firme en el trono, cuando ya se sentía con poder, cuando ya se sentía con autoridad, cuando ya se sentía alguien. Míreme aquí. Aguas con que usted y yo nos sintamos alguien, porque eso nos va a llevar a destrucción. Porque Roboam automáticamente, cuando se sintió la última coca del desierto, en buen chilango, abandonó la ley, abandonó a Dios, y en ese momento ¡fum!, desató una gran apostasía en medio de todo el pueblo. Y quiero enseñarte qué fue lo que sucedió. Acompáñame en tu Biblia, abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 11. Vamos a Segunda de Crónicas, ahí abra su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 11. Un amén, dos amenes, tres amenes, muy bien. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 5. Preste toda su atención porque a vuelo de pájaro, si usted lo lee nada más así leve, no le va a entender. Mi intención es profundizar. Mire lo que dice. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así dice el Señor,
vosotros me habéis abandonado. No, hijita, ese es 12, es 11 el que te pido. Crónicas 11:5. Si no, ya habíamos llegado muy lejos en la historia. Crónicas 11:5. Más o menos a la mitad del versículo dice: y habitó Roboam en Jerusalén. ¿Está usted conmigo? Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó para a Judá. Míreme aquí. Edificó ciudades, ¿para qué? Para fortificar. Diga conmigo, para fortificar. ¿A qué le suena la palabra fortificar? Levantar, ¿qué más? Fortalecer, ¿qué más? ¿Perdón? Muy bien. Observemos algo. Él hizo esas ciudades para fortificar Judá. Ahora, pregunta de examen. Si usted no me responde, no puede entrar al cielo. ¿Qué significa la palabra Judá? ¿Alguien se acuerda? Alabanza. Muy bien. Observemos algo. Vamos a traducirlo. Es decir, que Roboam edificó ciudades para fortalecerla. Ahora vamos a encontrar esto. Cuando nosotros hablamos de alabanza, automáticamente viene a nuestra mente el hecho de que tiene que haber un orden, una disciplina, una entrega, una búsqueda continua. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que a vuelo de pájaro podemos ver que este hombre Roboam tenía un buen anhelo, que era reconstruir la alabanza. Pero ahora vamos a ver la realidad. Él no reconstruye Judá, él no reconstruye la alabanza con guianza del Señor, ni tampoco se puso a revisar la escritura. En ese tiempo tenían los 5 primeros libros, no se puso a revisar cómo lo tenía que hacer. Es decir, abandona al Señor, abandona la palabra, y es decir que entre paréntesis hizo cosas para Dios sin Dios. ¿Alguien ha hecho aquí cosas para Dios sin Dios? Es decir, que este hombre Roboam empezó a hacer algo en su propio entendimiento, bajo su propia inspiración, dejando por un lado a Dios. Es decir, que lo que estaba haciendo Roboam era levantando alabanza a su propio nombre. Alabanza para mostrarle a los levitas, para mostrarle a todos los sacerdotes, para mostrarle a la gente, mi papá estaba bien, pero yo estoy mejor. Mi papá era sabio, yo soy más sabio. Pero acto seguido yo encuentro que Roboam lo que quería no era entronizar al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que él quería entronizarse a sí mismo. Por lo tanto, amado, cuando nosotros tenemos pensamientos, sentires, argumentos en nuestro interior, los cuales confundimos de que Dios me habló, Dios me hizo sentir esto, y actuamos bajo ese estímulo espiritual, es decir, sin ser guiados por el Señor, sin ser guiados por su palabra, sin ser guiados por una autoridad en el Señor, automáticamente estaremos destruyendo. ¿Vas conmigo? Vas a destruir lo de Dios, pero automáticamente vas a edificar una alabanza personal, algo para ti. Quiero dejar algo en tu corazón antes de continuar. Muchas ocasiones pensamos, es que Dios me está haciendo sentir esto y es algo lindo. Y al principio parecerá que tiene respaldo, pero cuando nos enfrentamos a hacer cosas para Dios sin Dios, automáticamente va a venir en el futuro el que nos enfrentemos a la amargura de haber construido en la carne. ¿Alguna vez has construido algo en la carne?
Y te voy a mostrar algo. Roboam, cuando empezó a construir bajo su entendimiento, automáticamente empezó a destruir lo que Salomón, su padre, construyó. ¿Me di a entender? Toda la gloria de Salomón le empezó a destruir. Toda la exaltación que le había dado Salomón a su padre le empezó a aplastar a causa de que él comenzó a construir en su propia carne. Y quiero mostrarte algo. A simple vista era un buen deseo de Salomón, de Roboam, construir. Pero ya con este concepto, quiero mostrarte todo lo que edificó él para que tú y yo no lo edifiquemos. ¿Preparado para el viaje en la palabra? Vamos a la Escritura, segunda de Crónicas, capítulo 11, y vamos a revisar del verso 6 al verso 12. Quiero que te des cuenta de todo lo que hizo este personaje. Dice, edificó, alguien que me vaya ayudando a contarlas así, 1, 2, 3, ¿ok? Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. ¿Cuántas fueron? Oh, pónganse de acuerdo. 11, 12, 13, 14, a ver, ¿quién da más? 15. Observemos algo, míreme aquí. ¿Cuántas construyó Salomón? 7. ¿Cuántas construyó este personaje? Véame aquí. Va a haber el doble de destrucción que quiera quitarte del camino de Dios. Va a haber el doble de cosas que te distraigan para que te apartes del Señor. Y míralo cómo continúa. Que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Obsérveme aquí. La palabra me muestra que a un hombre, diga conmigo a un hombre, observe el principio, le estaba sujeta la alabanza. Y la alabanza tiene que estar sujeta a Dios. Toda la alabanza estaba sujeta a Él. Él la recibía, llamémosle así. Y automáticamente Él comenzó a levantar ciudades para que nadie le quitara la adoración. Pregunta, ¿cuál fue el deseo de Luzbel? Ser Dios. Roboam, que era lo que buscaba. Quiero que observemos, la primera ciudad que edifica este hombre se llama Belem. No las vamos a ver todas porque no todas tienen un contexto que quiera profundizar. Solamente quiero resaltar algunas. Belem, el significado es la casa del pan. Pero Roboam ya estaba tan desviado que todos los ídolos que había levantado al momento de dividir su corazón, la palabra ya no tenía tanto poder. Si tú y yo nos damos cuenta, el pan es tipo de la palabra. Y si lo vemos espiritualmente, cuando Roboam buscó edificar Belén, automáticamente el Señor me habla algo. Belén es el lugar donde se crea la doctrina, donde se crean las bases bíblicas, donde se manifiesta el orden, donde hay una inspiración de parte de Dios. Es decir, que Roboam lo que hizo fue construir su propia doctrina, su propia guía, evidenciando: yo soy Dios. ¿Va conmigo? Quiero mostrarle el punto finito de la caída de Roboam,
para que usted y yo tengamos muchísimo cuidado. Porque el primero que el Señor enfrente es a mí y luego yo ya se lo traigo a ustedes. ¿Estamos bien? Mire lo que pasó con Roboam. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Ahí baje un poquito sus ojitos. 17 y 18. Preste toda su atención. Fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón. Ajá, ¿vas conmigo? No, mire, hay un principio cuando la gente enseña a los niños, y es que los niños tienen que oír con los ojos. Pastor, ahora sí se fumó la chida. Usted tiene que ver, véame, ponga toda su atención, tiene usted que aprender. No se distraiga a menos de que vaya a tomar notas. Fortaleció el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, 3 años. Vea lo que dice. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. O sea que solo 3 años estuvieron bien, buscando al Señor. Y luego ahí, ¿qué hay? Un punto. ¿Está conmigo? Observe lo que dice después. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot. Me dirá, pastor, ¿qué es eso? Véame aquí. 3 años, ¿cómo estuvo Roboam? Bien, derechito. Y de repente se desvía. ¿Y cuál fue la primera acción que hizo? Tomar mujer. ¿Sabes qué significa el nombre Mahalat? Enfermedad. O sea que el corazón de de Roboam, sus primeras fuerzas, su primer vigor, su primer enfoque, su primera edificación de vida, de edificación familiar, después de 3 años de estar bien, ahora comenzó a fructificar en la enfermedad. Enfermedad, tipo de desviarse. Tenga mucho cuidado cuando alguien quiera desviarlo de la palabra del Señor. Tenga mucho cuidado cuando alguien quiera venir a compartirle algo que no hay en la palabra. No sea que usted se tope con la desviación del camino de Dios. Siguiente lugar que edifica Roboam. Si me equivoco, perdóneme, ¿está bien? Dice la palabra que él edificó Etam. ¿Puedes regresar a 2 de Crónicas 11:6, hijita? Y ahí lo dejas, porfa. Levantó Etam. Y me impactó mucho lo que significa la palabra Etam. La palabra Etam significa guarida de bestias salvajes. Mire, no voltee a ver a nadie, no sea malo. Nada más dentro de aquí, ya sé dónde vives. Observa algo. Edificó Etam. Y al momento de estar viendo la palabra, encontré algo. En Etam, Sansón tenía su cueva. Y Sansón es podrá tener muchas cosas hermosas, pero quiero resaltar algo que no es tan lindo. En Sansón podemos ver a alguien que sus pasiones estaban descontroladas, que su forma de ver las cosas era guiada al yo. Ahora, con eso en mente, véame aquí, imagínate lo siguiente: después de que Roboam vio a Salomón amar a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios, en muchos momentos Roboam vio a su padre hablando con los sabios, trayendo justicia a la nación, escribiendo multitud de proverbios, hablando con sabiduría. Yo me imagino que Salomón siempre iba escoltado, ¿a poco no? Fuera con levitas, fuera con sacerdotes, fuera con su propia guardia. Era un hombre tan importante, un hombre tan de Dios, que siempre estaba escoltado. Pero no solo eso, saber
que bíblicamente, proféticamente, y los cronistas, ¿me entiendes con la palabra cronista? Los cronistas habían dicho que era Salomón al único hombre que Dios le había dicho: pídeme lo que quieres, lo que quieras. Imagínate qué mentalidad tendría Roboam de ver a su padre así tan lleno de gloria. Pero no solo eso, sino que a Salomón en multitud de ocasiones Dios se le manifiesta con un fuego asombroso. Es decir, que Roboam no lo sentaron en una silla y le enseñaron y le predicaron. Roboam lo vivió. Tenía el testimonio carnal, llamémosle así, de su padre, de todo lo que había visto. Y su padre con su testimonio le enseñó que solo Dios es Dios. ¿Estás conmigo? Y ahora toparte con que Roboam, después de haber sido instruido en la palabra, con los testimonios de su padre, ahora él está edificando ciudades a sus pasiones desordenadas, a sus pasiones desenfrenadas, ciudades a sus bestias internas. Qué rudo. Bestias internas que están enraizadas en: yo quiero ser reconocido, yo quiero ser amado, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser honrado. ¿Cuántas veces has envidiado la honra que le dan a otra persona? ¿Cuántas ocasiones has deseado tener lo del otro? Nos está hablando de que hay una cueva aquí adentro. Nosotros no podemos edificar eso. No podemos permitir que nada de estas bestias internas, llamémosle así, se manifiesten. Porque muchas personas se van de la casa del Señor y llegan a otro lugar pensando en que ya no hay conflicto, pero hay algo aquí adentro que les da hambre de: reconóceme, ámame, bendíceme, yo soy el correcto. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya se fueron. Amén, pastor, se quedó solo. Siguiente lugar que edifica Roboam: Tecoa. Ahí está, Tecoa. Híjole, este está poderoso. Al momento de estarlo viendo en la palabra, encontré que en ese lugar llamado Tecoa, ¿alguien se acuerda del rey Josafat? ¿Se acuerda de la oración poderosa que hace Josafat? Y que el Señor le habla por medio de un profeta y le dice: no es tuya la guerra si no es de Dios. ¿Alguien se acuerda de eso tan impresionante? Bueno, Josafat, en ese lugar llamado Tecoa, es donde él derrotó a los amonitas y a los moabitas. Me dirás: ¿eso qué? Te lo voy a explicar. Espiritualmente, los moabitas, acuérdate que los moabitas y los amonitas son las hijas de Lot. De ellas vinieron de una relación incestuosa con su padre. Los moabitas representan espiritualmente el incesto. Y los amonitas representan espiritualmente la adoración a dioses a través del derramamiento de sangre inocente por medio del aborto. O sea que cuando usted escuche acerca del aborto, estamos hablando de una raíz espiritual que viene desde los amonitas. ¿Vamos bien? Josafat derrota esos dos potestades espirituales. ¿Ok? Ya, victoria, aleluya. Pero ahora viene Roboam y reconstruye Tecoa. Roboam no solamente provocó que el pueblo de Dios se desviara, sino que le abrió la puerta a estas dos entidades: la entidad del incesto y la entidad del aborto. Quiero hablarle muy fuerte a los padres. ¿Me deja? ¿Cuántos padres hay aquí? Levánteme su manita. Muy bien.
papá, mamá, cuando nosotros no entendemos que somos guardadores de viñas, te lo traduzco, cuidadores de nuestra casa, cuidadores para estar alerta de nuestros hijos. Pastor, es que mi hijo chiquito, bebé, tiene 26 años. Bueno, si su chiquitín aún vive en su casa, usted es responsable, ¿ok? Bueno, algo que usted tiene que saber, si usted no está alerta de lo que está haciendo él, quiero decirle algo. En Israel, cuando se abre la puerta al incesto, cuando se abre la puerta al aborto, automáticamente vino una contaminación a toda la ciudad. ¿No lo veías naturalmente? Pero espiritualmente venía una contaminación. Y si usted y yo no estamos atentos a la atmósfera que se está moviendo en este tiempo y permitimos que nuestros hijitos de 26 años o de 20 siempre, para no entrar en detalles y perjudicar a nadie, si no estamos al tanto de lo que hacen, esta atmósfera destructiva los va a absorber. Y automáticamente va a venir destrucción. Quiero mostrarte algo. El Señor llamaba a Roboam a construir un reino de gloria, a continuar el hermoso legado de David, de Salomón y de gran bendición en Roboam. Acto seguido, Roboam levantó un reino alterno al que Dios esperaba. Es decir, Roboam se divorcia de todo lo recibido de su padre. Se divorcia de todo lo que su padre le había enseñado para que él edificara el yo. ¿Vas conmigo? ¿Has visto alguna persona que está lleno del yo? Podemos ver que ese es un pequeño Roboam. Te muestro la siguiente ciudad, Betsur. Siguiente verso, hijita linda. Betsur. No te estoy mandando besos, No me malentienda. Esta palabra Betsur literalmente significa la casa de la piedra. Míreme aquí tantito. ¿Usted se acuerda que en los evangelios Jesús nos invita a que ¿dónde construyamos? Sobre la roca. Betsur es la casa sobre la roca, llamémosle así. Y nos está dando alusión de un lugar de fe, ¿está de acuerdo? Pero cuando Roboam comienza a reconstruir, me habla de algo muy duro. Prepárese para esto. Bajo la instrucción de Roboam, este lugar era muy significativo para edificar la fe de Roboam. ¿Estás conmigo? ¿Te estás conectando? Pero ojo, estaba edificando la fe de Roboam, pero no una fe puesta en la roca inconmovible que es Cristo. Estaba colocándose él a sí mismo como Dios, colocándose él a sí mismo como el que podía hacer todo. Estaba sustituyendo la operación de Dios para que él pudiera ser reconocido. Y esto me trae a la memoria algo que dice el libro de Génesis. Vamos ahí en su Biblia, a Génesis capítulo 11. Está muy fácil llegar a Génesis, no sea malvado. Génesis 11, versículo 3. Y observa esto. Roboam lo que buscó era sustituir la roca inconmovible por algo hecho de hombres. Génesis capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hubo una sustitución desde el Génesis que puso por obra Roboam.
Y aquí cuando estamos hablando del Génesis, se está edificando Babel. ¿Alguien se acuerda? ¿Y Babel qué significa? Te he platicado. Confusión. Y empezamos el mensaje hablando de que Roboam es un hombre confuso. Hagamos un brinco, vamos casi hasta el final de la Biblia, vamos a, como la mitad de la Biblia, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice la palabra. Cuando usted llegue, dígame un fuerte amén. Hechos 4. Muy bien, un amén. 2, muy bien, vamos a leerlo. Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra. ¿Qué te dije que era Betsur? La casa de la piedra. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Aleluya. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Alguien le da palmas a Jesús? Aleluya. Amado, todo sustituto de la roca eterna, de la piedra eterna, sean obras, sean pensamientos, sean doctrinas, sean religiones, van a producir que nuestra alma se pierda. Tenga cuidado, no sustituya a Cristo. Cualquier cosa en este tiempo te va a desviar fácilmente de Jesús. Ponga su casa sobre la roca firme. Edifique sus hijos sobre la roca firme. Su matrimonio, la iglesia, es nuestra labor edificarla sobre la roca. Amén. Siguiente lugar, Adulam. Cuando hablamos de Adulam, ¿qué se le viene a la mente? ¿Se acuerda de una parte de la Escritura donde David restaura a sus 400 hombres? Y hace que esos 400 hombres endeudados, divorciados, feos, etcétera, así como muchos que hay por allá afuera, David, el Señor lo inspira para producir en esos 400 hombres, volverlos hombres de fe, hombres guerreros, hombres discípulos. Y encontré algo que me encantó. El secreto de Adulam es que aún los cronistas lo conocían como la cueva de la oración. La cueva de la oración. Y encontré algo que como tocó mi corazón, y hasta si algún día el Señor le permite ir a usted a Israel, visite ese lugar. Los cronistas dicen que la cueva de Adulam literalmente es el lugar donde son borradas las aflicciones. Wow. Pero ojo, Roboam, a pesar de esos acontecimientos, a pesar de que le dijeron, tu abuelo David volvió a 400 hombres de los peores del lugar, los volvió hombres de guerra, hombres asombrosos, hombres victoriosos, hombres de guerra espiritual. Y a pesar de que comprendía que su abuelo David confiaba en el Señor y que en Adulam fue transformada la vida de muchos como motivación para que depositaran multitudes su confianza en Dios, a Roboam le valió un cacahuate carbonizado. Acto seguido, se aparta del Señor y fortalece su egolatría. Amado, hace un momento adorábamos al Señor declarando que no hay un lugar más alto, ¿se acuerda? No hay un lugar mejor para estar que el lugar secreto. La cueva de oración, donde tus maldades, donde tus rebeliones, donde todo lo negativo se ha borrado. No sustituye ese lugar asombroso
por ir a distraerse, por ir a entretenerse. El Señor nuestro Dios ha puesto ese lugar perfecto para transformarnos. Adulam sigue vigente en tu propia casa. No lo sustituya. El Señor puede hacer de lo vil y menospreciado hombres y mujeres de Dios. Dele palmas fuertes a su Dios. Aleluya. Siguiente lugar que Roboam edificó se llama Azeca. Ahí sí podemos regresar. Siguiente. Soco. Siguiente. Acecha. Azeca. Este está horrible. Si los anteriores le molestaron, este está peor. Así ve al de al lado y dígale, este está peor. La palabra azeca significa labrar. Diga conmigo, labrar. Ok. La palabra nos muestra una de las muchas cualidades que tiene el Padre. Y una de esas cualidades es que el Padre es el labrador. ¿Se acuerda usted de eso? Ok. Y cuando muestra el Padre esta cualidad de Él, nos enseña espiritualmente que es el Padre el que ahonda en nuestra vida, el que cava en nuestra vida, el que nos limpia, el que nos poda. ¿Estamos de acuerdo? Y aún hemos orado para que el Señor haga la obra asombrosa en medio de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Roboam edifica esto, lo que está haciendo es: quítate, padre de enfrente. ¿Usted se atrevería a quitar al padre de delante de usted? Es lo que está haciendo Roboam. Lo está quitando, porque esto me habla espiritualmente de que el Padre es nuestro Redentor. Bueno, el Hijo es nuestro Redentor. Y Él mismo abre camino delante de nosotros. Es decir que para Roboam, Él era el hombre correcto. Pero te lo pongo más feo: Roboam para sí era el constructor de su bien y de su mal. Roboam para sí era su propio proveedor. Era el propio que construía las cosas en bendición o en destrucción. Es decir que este lugar llamado Azeca nos habla de la estima y honra que le tenemos al Padre. Pregunta: ¿has identificado al Padre como tu proveedor? Una persona, y aún en el libro de Malaquías nos dice: ustedes me dicen Padre, pero me han deshonrado. Algo que el Señor hablaba muy fuerte a mi corazón es que la forma de mostrar agradecimiento a Él, honra a Él, entrega a Él, es cuando nosotros respondemos en adoración a través de nuestra honra debida a su nombre. ¿Qué es esto? Tus diezmos y tus ofrendas. Cuando nosotros estamos pensando que somos nosotros mismos nuestro proveedor, ni siquiera pensamos en honrar a Dios. Cuando nosotros pensamos, es más, me lo merezco, y no honras a Dios, automáticamente estás diciéndole al Padre: quítate de delante, por favor. No labres mi vida, no ahondes en mi vida, no cabes en mi vida, porque yo puedo hacer las cosas a mi manera. Yo le invito a que pruebe al Señor en sus diezmos y en sus ofrendas. Siguiente lugar que construyó o reedificó Roboam es Hebrón. Ayúdame, mijita, por favor. Y a Hebrón. Este está feo también. No tanto. La palabra Hebrón significa alianza. Y aquí hay un punto importante. En Hebrón
Abraham adoró al Señor cuando recibió su promesa de que iba a ser papá. Y lo adoró, hizo un altar de adoración asombroso al rey y pasaron cosas impresionantes. Pero yo veo algo. En esa ciudad que es conocida como la ciudad del pacto, automáticamente viene Roboam, la reedifica a su manera y destruye la alianza entre el pueblo de Dios y Dios. Acto seguido rompe ese pacto y estuve viendo que ese es un lugar donde levantaron una mezquita musulmana. No te apartes de tus votos y alianzas con Dios. Que no haya nada más fuerte que tu compromiso con Dios. Y quiero ir terminando esto. Cuando nosotros permitimos que en nuestra vida se levanten altares, automáticamente lo vamos a reflejar trayendo división, trayendo sordera espiritual. Cuando usted y yo no podemos oír la voz de Dios es porque hay altares. Cuando nosotros tenemos esos altares, nos volvemos tropiezo a los demás. Por lo tanto, vengo de parte del Señor a decirte algo más fuerte. El Señor en ti y en mí destruyó muchas cosas de nuestro pasado. ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, destruyó el deseo por el alcohol, por las drogas. Ayúdeme, ¿qué más destruyó? El ser una persona adúltera, fornicaria, la comida, ¿qué más? La soberbia, el amor al dinero, las pachangas, etcétera. Destruyó muchas cosas. Si yo te pregunto algo, ¿hoy eres feliz? O sea que te quitó el estorbo. Cuando nosotros levantamos altares en nuestro corazón, automáticamente comenzamos a reconstruir lo que Dios un día destruyó en nosotros. Nos volvemos constructores de lo que Dios destruyó y terminamos apartándonos de Dios. Quiero retomar algo. El error principal de Roboam fue no oír el consejo de Dios, desechar el consejo de los sacerdotes, edificar pensando en que Dios me dijo y no consultar con un pastor, con un sacerdote, qué fue lo que en verdad, porque hay una realidad. Cuando confundimos nuestras emociones, cuando confundimos nuestra mente con las cosas de Dios, necesitamos que alguien nos ponga el norte correcto. Cada uno de nosotros fuimos llamados a ser edificadores, a ser esos cuidadores de viñas, a levantar los portillos, a ser gente fructífera. Por lo tanto, quiero decirte de parte de Dios, tengamos cuidado con lo que estamos edificando. De nada va a servir este mensaje si hoy no tomamos decisiones para abandonar lo que Dios no quiere que construyamos. Y termino con unos versículos. Acompáñame en tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Y si tú traes lápiz, márcalo. Y si no traes lápiz, pero traes labial, márcalo con el labial. Y si no traes con tu rubor, ahí márcalo. Es bien importante esto. Vamos a ver Segunda de Crónicas 12, 1. Observe lo que dice. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, ojo, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Ahora brinca el verso 5. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los principales de Judá que se habían reunido en Jerusalén
por causa de Sisac. Sisac es tipo del enemigo. Y les dijo: así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sisac, de tu enemigo. Y ahora brinque ahí al verso 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén. Amado, por un momento te pido, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Tú conoces, después de haber escuchado este mensaje, lo que has edificado. Pero aún conoces que hay cosas que en ignorancia has levantado. Y hay otras muchas que has construido porque tú has querido construirlas. Pero delante del Señor hay muchas de ellas, hoy tienen que ser pasadas por su presencia para que Él te muestre si es de Dios o no es de Dios. Hoy el Señor nos está llamando a destruir aquello que no viene de parte de Él, a someter aquello que el Señor no ha deseado que tú construyas, y aún aplastar la soberbia, el orgullo y todo aquello que te ha apartado. Así que hoy yo te quiero invitar de parte de Dios. Así como el Señor tuvo misericordia de este pueblo cuando se humilló y no lo entregó a su enemigo, así también el Señor tuvo misericordia cuando el rey Acab, uno de los peores reyes de Israel, se humilló a él y no le quitó la vida. Tú y yo nos hemos convertido en gente que ha aprendido a confesar su maldad. Pero yo te quiero invitar a algo más. A que si está en tu corazón y entiendes que cuando el pueblo se humilló, el Señor tuvo asombrosa misericordia. Hoy yo quiero invitarte a que si tú así lo estás entendiendo, hoy nos humillemos delante del Rey. El Señor no está viendo si la postura genuina de tu cuerpo, sino un corazón humillado. Tú puedes doblar tus rodillas o colocar tu pecho en el piso, pero de nada serviría si tu corazón está lejos de Él. Hoy el Señor nos llama en verdad cambiar de camino y pedirle al Rey que nos perdone a causa de todo lo que hemos edificado de forma incorrecta. Al buen entendedor, al que tiene revelación, no le es necesario la repetición. Hoy, Padre, nos humillamos a pedirte perdón, porque ciertamente nos hemos desviado, porque hemos hecho aquello, Señor, que no te agrada, porque en vez, Padre, de edificar conforme a tu buena palabra, hemos edificado nuestro yo y como resultado hemos dividido nuestras familias. Hemos dividido, Señor, muchas veces la iglesia. Hemos dividido, Señor, el padre contra el hijo contra la madre. Pero hoy nos humillamos a decirte perdónanos, porque no queremos edificar altares en nuestro corazón
ni buscar alabanza ni reconocimiento, sino en verdad rendirnos para decirte que somos totalmente dependientes de ti. ¿Qué sería de nosotros si tú nos hubieras abandonado o nos hubieras dejado en el camino del desierto? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubieras prolongado tu misericordia? Por eso hoy te pedimos perdón y te rogamos, revélanos, Señor, aquello que debemos de dejar de edificar. Aquello que debemos, Señor, soltar en tus manos. Porque muchas ocasiones pensamos estar en sinceridad contigo, pero realmente estamos sinceramente equivocados. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por haber edificado el yo, nuestro entendimiento. Perdónanos, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos, enséñanos a escucharte a ti. Nos rendimos ante tu presencia y queremos pedirte, trae sobre nuestra vida ese entendimiento asombroso. Te estamos esperando, Señor. Te anhelamos y necesitamos de tu buena presencia. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén.